recibido preguntas muy interesantes por parte de los participantes del Diplomado en Línea Promoción de la Salud Basada en Evidencia. Preparamos 2 cápsulas para dar respuesta a las preguntas más frecuentes. Esta es la primera parte. Independientemente de si tu formación académica es como licenciado en Medicina, licenciado en Enfermería, licenciado en Trabajo Social o en Psicología, químico farmacobiólogo, químico biotecnólogo, licenciado en Nutrición, estoy segura que todos hemos escuchado el concepto de factor de riesgo. Un factor de riesgo es algo que aumenta la probabilidad de tener una enfermedad. En el primer video del módulo 1 mencionamos algunos ejemplos, entre ellos el tabaquismo como factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón, o el consumo de comida chatarra como factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades metabólicas. En este momento, ninguno de nosotros dudamos o cuestionamos si el tabaco es un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Pero, ¿cómo se llegó a esta conclusión? Bueno, matemáticamente es posible medir la fuerza de asociación entre una causa y un efecto. Es decir, ¿qué tan fuerte matemáticamente es la asociación entre fumar y desarrollar cáncer de pulmón? Ya desde antes de 1950, la información científica que se había acumulado sobre la relación del tabaquismo y el cáncer de pulmón era convincente. En 1939, en una serie de casos, de 96 pacientes con cáncer de pulmón, 93 eran fumadores. En 1950, Dolly Hill en Inglaterra reportaron que de 649 hombres con cáncer de pulmón, solo 2 de ellos no tenían el antecedente de tabaquismo. Y un reporte americano publicado también en 1950 por Winder y Graham reportó que de 605 hombres con cáncer de pulmón, solo 8 de ellos no tenían antecedentes de tabaquismo. Estos reportes son ejemplos de estudios descriptivos en donde se estimó la prevalencia de tabaquismo en sujetos con cáncer de pulmón. Sin embargo, para poder medir la fuerza de asociación, podemos usar la razón de momios u odds ratio. Retomemos el estudio de casos y controles, en donde se integra un grupo de sujetos con cáncer de pulmón y se comparan con un grupo de sujetos que no presentan cáncer de pulmón. En el ejemplo se plantea que el tabaquismo estuvo presente en el 50% de los sujetos con cáncer de pulmón, mientras que en el grupo control el tabaquismo solo se presentó en el 16% de los sujetos. A partir de estos datos podemos estimar la razón de momios o razón de productos cruzados. Al hacer esta operación se obtiene un valor de 5. Partiendo del hecho que todos los individuos tenemos un riesgo de 1 de enfermarnos, una razón de momios superior a 1 implica que se incrementa el riesgo para enfermarnos. En el ejemplo, obtener un número 5 implica que se eleva 5 veces el riesgo de contraer cáncer de pulmón en presencia de tabaquismo. También es posible que la razón de momio sea menor a 1. Y si partimos del hecho de que 1 es el riesgo basal de enfermarnos, una razón de momios menor a 1 implica una disminución del riesgo. Por eso se les conoce como factor protector. Revisemos un ejemplo reciente presentado el 5 de mayo en la conferencia de prensa vespertina sobre el informe diario de coronavirus en México. Comparamos dos grupos. Un grupo de pacientes, cerca de 2,000, que desarrolló enfermedad grave, que fue hospitalizado o que falleció, con un grupo de enfermos leves, que fueron confirmados ambos. 2,000, cerca de 2,000 confirmados que tuvieron enfermedad grave y 2,000 que tuvieron enfermedad leve. Lo seguimos a través de los días. En el IMSS tenemos un sistema de seguimiento que nos reportan diariamente cómo se encuentran los pacientes en los hospitales, de tal manera que dimos el seguimiento a través de 2 semanas al menos de cada uno de estos grupos de pacientes. Comparamos sus antecedentes. Ustedes saben que cuando tomamos la muestra hacemos una entrevista que se llama estudio epidemiológico. En este estudio epidemiológico tenemos una serie de variables. Comparamos cómo se encuentran esta serie de variables entre los dos grupos. Hicimos un modelo de regresión logística que los epidemiólogos acostumbramos modelar para obtener riesgos relativos. ¿Qué tanto se relaciona una variable con el desenlace? La que sigue, por favor. Y obtuvimos 2 cosas. Uno,
que se llama el riesgo relativo. Es qué tanto aumenta el riesgo de padecer la enfermedad grave si acaso se infectan a alguien con esta característica. Es la tabla de la izquierda. Y después calculamos una cuestión distinta, que es la fracción atribuible, de la cual hablaré después. Del lado izquierdo vemos que los hombres tienen hasta 81% más de riesgo de desarrollar una enfermedad grave que las mujeres si se infectan. Para la edad aumenta por cada año cumplido después de los 20 años hasta 7% el riesgo de adquirir una enfermedad grave dado que se infectan. Y así sucesivamente. La obesidad es 1.28 veces más de riesgo para los que tienen obesidad, la hipertensión 1.11 más de riesgo, de diabetes duplica el riesgo de enfermedad grave si se tiene diabetes, el consumo de tabaco aumenta el 22%, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en 25%, la enfermedad cardiovascular 7% y la inmunosupresión el 2.76%. ¿Qué tipo de diseño epidemiológico alcanzan a identificar en este ejercicio realizado por el IMSS? Ellos estaban identificando factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad grave en pacientes con infección por el virus SARS-CoV-2. Y para eso compararon dos grupos. Un grupo que tenía la enfermedad grave y el otro grupo que solo desarrolló síntomas leves, que no tenía la enfermedad grave. Y observaron que la diabetes y la inmunosupresión duplicaron el riesgo de desarrollar enfermedad grave y otras condiciones como obesidad, tabaquismo, hipertensión y enfermedad pulmonar obstructiva crónica incrementaron el riesgo de enfermedad grave entre un 11 y hasta un 28%. Si los pacientes se hubiesen reclutado cuando ya presentaban la enfermedad grave y si hubieran hecho una búsqueda en su expediente o en su historia clínica en busca de las comorbilidades, entonces estaríamos hablando de un estudio de casos y controles, en donde busco pacientes con el efecto y los comparo con un grupo que no tienen el efecto, en este caso, que no tuvieran enfermedad grave. Sin embargo, el doctor Borja menciona algo muy importante. Él menciona, los seguimos. Se siguieron durante al menos 2 semanas. Esto nos habla de un estudio longitudinal, prospectivo, muy seguramente un estudio de cohorte, en donde a partir de una población que salió positiva en el PCR para virus SARS-CoV-2, fueron viendo su evolución para ver cuáles de ellos desarrollaban enfermedad grave y cuáles solo se quedaban con síntomas leves. Y al término de estas 2 semanas, una vez que identificaron cuáles quedaron en cada grupo, se compararon. Este tipo de diseño es una variante conocida como un estudio de casos y controles anidado en una cohorte. Bueno, espero que con estos ejemplos haya quedado un poco más claro el tema. Recuerden que tanto los estudios de casos y controles como los estudios de cohorte corresponden a nivel de evidencia 2 de acuerdo a la escala de NICE y generan grados de recomendación de nivel B y C.